¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a un programa más a través de Revela tu Magia. Es un placer para mí, después de algunos días, algunas semanas creo incluso debería de decir, de un tanto inconstancia. Aquí he tratado de ser lo más constante en cuanto a los invitados y en cuanto a las temáticas. Sin embargo, la verdad es que pareciera ser, por las cosas que he escuchado en algunos medios, en algunos canales, con algunas personas que yo también sigo y que estoy, bueno, pues muy al pendiente de sus transmisiones, así como con charlas con amigos y amigas cercanas, parece ser que estamos en una zona de turbulencias, llamémosles así. De pronto estuvimos por acá enfrentando algunas situaciones técnicas con el equipo que parece ser, y yo espero que ya hayan quedado resueltas, y estamos de nueva cuenta, bueno, pues retomando un poco nuestras transmisiones, nuestros contenidos, y ya tenemos agenda y todo, y bueno, pues parece que estamos de regreso después de algunos días que ojalá me gustaría decirles que hayan sido de descanso, pero no, fue fue para resolver problemas. En fin, el día de hoy estamos retomando con un tema bien interesante, bien importante y además también pues una queridísima amiga que ya ha estado por acá presente en varias ocasiones en Revela tu Magia, pero no solo eso, sino también ella me ha hecho el favor de invitarme a su canal y luego aparte también ya hemos tenido encuentros ambos en otros canales de otros queridos amigos como El Que Donadío o como Juan de Dios Carrascosa, a quien les enviamos un saludo muy especial también. Bueno, estoy hablando de Elizabeth Dávila, que el día de hoy va a tocar un tema bien importante porque no sé si recuerden, ella es publicista, ella es de formación publicista, pero también se ha dedicado durante mucho tiempo ya a cuestiones de astrología, a cuestiones de numerología, y también es maestra de yoga, y no solo eso, sino también es formadora de maestros de yoga. Y platicando con ella surgió este tema del cual nos viene a comentar el día de hoy, que es el yoga sensible al trauma. Ya veremos de qué se trata, pero mientras tanto, pues para mí es un placer recibir con nosotros a Elizabeth Dávila. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bienvenida. Buenas, buenas, Nick. Qué bien volver a verte. Últimamente es un tour por las redes, pero perfecto. Eh, Nada, parece que hoy las ondas se han ido colocando. No sé si es que están dormidas o muy despiertas, pero sí, hemos tenido con los audios y todo esto como que parecía que no nos podíamos oír, pero sí, al final nos podemos oír y ver. Pues es un placer volver a estar en tu canal, Revela tu Magia, y hablando además de este tema, que sé que nos puede aportar a todos una visión del yoga más amplia y sobre todo más cercana y sanadora. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Eli, por tu paciencia, porque también ya que lo mencionas, también voy a dar el chisme completo. Ahora que estaba yo recibiendo a Eli por acá, después de haber hecho pruebas, yo normalmente justo dejo las cosas preparadas para que no tengamos ningún tipo de inconveniente en el momento en el que nuestros invitados, nuestros especialistas, los ponentes, como les quieran llamar, se estén incorporando a esta transmisión, pues no tengamos problema de nada. Ah, bueno, pues, ¿qué creen? Tuvimos problema de audio, ¿por qué no? Pero miren, como bien dice Eli, tema solucionado. Es un placer de verdad tenerte por acá, Elizabeth. A mí me gustaría, antes de entrar en específico con el tema del yoga, que nos platicaras un poco cómo fue tu acercamiento a esta, no sé si llamarle disciplina o a esta forma de ver la vida, porque también me parece que se puede tomar en cuenta, digamos, desde esta perspectiva de que uno cuando estudia, que yo quiero decir que soy totalmente ignorante del tema, ¿eh? Yo no me llama mucho la atención y seguramente lo acabaré haciendo, pero no es solo una práctica, ¿no? Es también algo que va a acabar siendo una filosofía de vida. ¿Cómo llegó a ti? Eli, cuéntanos. Bueno, pues fue un cúmulo de circunstancias, como todo en la vida. Yo había finalizado mis estudios de publicidad y marketing. Hacía un año que había fallecido mi padre de un accidente de tráfico muy fuerte y
se desencadenó un montón de situaciones en las que yo percibía, no solo por la pérdida tan grande de un padre, que al final representa el futuro. De hecho, es una fecha, su nacimiento y su fallecimiento son fechas claves en mi vida, porque siempre me suceden cosas que son regalos. Ahora lo veo así, después de tantos años, ¿no? Y una de ellas fue el regalo de acudir al yoga. Pero había nacido mi primer hijo y tuve lo que llaman una depresión postparto, que realmente luego, estudiando un poquito más, es algo que ocurre a muchas mujeres cuando han tenido pérdidas grandes. La de un padre es grande y, curiosamente, cuando estás en estado de buena esperanza y vas a tener un hijo, parece que no, pero existe un vacío. Al tenerle esas 10 lunas que el niño está dentro de ti, una vez que sale, tienes un vacío. Y ese vacío genera un trauma. Además, es que va a venir bien que me preguntes esto, que no lo teníamos preparado, porque puedo iniciarlo un poco así todo y que tenga sentido, ¿no? Entonces, el yoga empezó como alumna. Yo, para resolver esa situación en la que me encontraba, pues me iba a clases de yoga a un sitio que pillaba cerca de casa y dejaba al niño esa hora y media con alguien para poder yo ir y volver y estar bien. Era una cosa como que me lo pedía el cuerpo físico. Después tuve un tiempo de dejarlo por circunstancias. En el yoga suele ocurrir, luego lo he visto siendo profesora, que hay una experiencia, le llaman guadiana. Guadiana es un río de España que aparece y desaparece. Entonces hay una experiencia guadiana en la que tú desapareces del yoga y luego vuelves a aparecer. Entonces eso ocurrió, estuve como 2 años acudiendo y 2 años que dejé. Y después el destino me llevó al origen, donde había empezado a dar las clases en la misma escuela, pero a través de otro profesor que se presentó en otro lugar que no tenía nada que ver donde yo me inicié. Entonces ahí este profesor empezó a verme y el niño tenía ya 3 o 4 años, mi primer hijo Manuel, y me dijo que por qué no me hacía profesora o instructora de yoga. Y yo pues le dije que qué decía, que qué locura. Empezó a decirme: hoy no estoy aquí, te toca dar la práctica a ti. Y yo, ¿cómo? Entonces me lanzó, me empujó y me puse pues a sustituirle. Y en esa sustitución me dijo: bueno, pues ahora tengo unos grupos que puedes hacer. Digo: pero si no tengo el título. Gánate el título, tú haces tus grupos y lo que ganes es para la titulación. Las titulaciones de yoga son muy caras. Y te estoy hablando de hace 16 años, 16, 17 años, 2006, 2007, que fue ya con el nacimiento de la segunda niña. Y ahí empecé pues a ir a Cestona, está bastante lejos de Valladolid, de donde vivo, es el País Vasco. Y cada fin de semana me iba y venía con los niños, con el exmarido ahora, con toda la familia, a hacerme instructora de yoga. Hice un curso, hice otro curso, hice 3 cursos. En el 2018 me fui a India para hacer una renovación, después de tantos años que llevaba como profesora. Y el destino ha sido una cosa que va haciendo circunferencias y cierra. Inicié en su momento, cuando empecé con mis estudios de yoga, y finalicé un proyecto personal que es una escuela de yoga en familia, que sigue estando y ahora es online. Pero nunca pensé que iba a acabar formando a profesores adultos. Y es lo que ha venido ahora, en el 2022. Después de cerrar ciclos y ciclos y ciclos, he estado a punto de dejar el yoga muchas veces y siempre que le quiero dejar me viene una puerta, me abre una puerta que es un caramelo muy grande y no me suelta. Entonces, antes de que sigas con esta historia que me encanta, me gustaría preguntarte, porque entiendo este empujoncito que te dio tu profesor, no sé si hasta llamarle mentor, ¿no? En un momento dado también, iniciándote en este camino, pero cuando tú diste tu primera clase de yoga, ¿qué fue lo que sentiste al darla? Supongo yo que tendrías nervios quizás, ¿no? Pero ya que pasó la clase, ¿qué es lo que tenías en el corazón? Pues fíjate qué pregunta me haces si no me la ha hecho nadie. Cuando di mi primera clase, estaba ocurriendo un accidente muy grande en un ¿cómo se llaman estos barcos que navegan con personas? En un transatlántico, en un crucero. Iba mi familia en ese crucero y me acuerdo que además era por las fechas de cuando yo me había casado, que yo me casé un 14 de febrero. En esas fechas yo tenía a mi madrina que estaba viajando en crucero con su marido, su primer crucero. Y hubo en el Mediterráneo pues una movida de que pensaban que se iban a morir porque, bueno, aquellas olas, aquel tal. Entonces, me acuerdo que era ese mismo día y mi profesor, que no tenía otra cosa mejor que hacer, me dice: es el mejor día para que des la clase y que saques ese miedo que tienes ahí.
Entonces, fíjate, di la clase y me serené. Es una cosa muy curiosa. Yo todas las decisiones importantes que he tenido que hacer en mi vida, a partir de ese momento me di cuenta que siempre me pongo al límite. Me pongo al límite en situaciones de vida o muerte, porque fue una sensación de morir y renacer. A la gente a lo mejor le puede parecer esto muy exagerado, pero así me sentí, es que nunca me lo he preguntado a nadie. Y es que ahora siendo formadora, cuando he sido formadora de madres y de padres para hijos, es decir, de gente futura, que la mayoría han sido padres, que querían dar yoga con sus hijos o con niños, muchos tienen esa sensación de que qué miedo, qué tal. Y ahora que estoy con los adultos, lo primero que les hago sin que sepan nada de yoga es dar una clase. Digo, ponte a dar una clase. Y claro, se quedan como diciendo, digo, ponte, y me lo agradecen todos, Nick, porque sacan de dentro, porque yo sí que veo que eso se puede hacer. Claro, lo hicieron conmigo y en ese momento el miedo se desatascó y el corazón anahata se abrió. Y he tenido momentos más agrios y más dulces, porque toda profesión es cansina. Cuando lo haces mucho tiempo, a lo largo del tiempo el alma necesita renovarse y se aburre, ¿no? Pero sí, sentí esa muerte y nacimiento, una cosa muy rara, para una cosa que era dar clases de yoga al público al que yo era alumna y estaban ahí conmigo, es decir, que tampoco era un ámbito de gente desconocida. Oye, Eli, fíjate que esto que me dices ahora me hace, por supuesto, ir al tema del miedo. Yo sé que vamos a estar bordando para muchos lados, pero a final de cuentas va a quedar algo bien padre y que va a darle a todo sentido. Yo quisiera abrir este pequeño paréntesis aquí porque tocaste el tema del miedo, ¿no? De enfrentar el miedo. Eso sería una de las cosas que aprendes a hacer dentro del yoga. El yoga, a final de cuentas, también tiene que ver con esta cuestión respiratoria, ¿no? De equilibrio, de calmarse, etc. Esto sería quizá entonces una de las primeras herramientas para poder enfrentar el miedo y después quizá darse cuenta que a lo mejor no era ni tan grande, ni tan imponente, ni tan malo, ni tan agresivo como originalmente lo habíamos percibido, ¿no? Sí, porque además dicen que el miedo es una de las emociones que mueve todas las demás, igual que el amor, están ahí el amor y el miedo, ¿no? Pero sinceramente, en ese momento es algo que sucede porque entiendes que o te lanzas a la piscina de una vez para demostrar que sabes nadar o te tiras para saber que tienes alas. Es como ese momento en el que el despertar del alma hace plaf. Hace así, pero plaf. A todos nos ha pasado una vez en la vida, en alguna situación, y a mí fue la primera vez que un hombre confiaba y veía algo en mí. Y digo un hombre porque yo había perdido a mi padre como figura y yo a este mentor que tú llamas, con el que he discutido, pero no te puedes imaginar lo que he discutido con él, le tengo que agradecer que viera cosas en mí que yo no veía, que a veces necesitamos. Sí que es cierto que yo era muy joven, pero sí que necesitábamos. Y yo era la primera vez que un hombre veía en mí potencialidades y yo necesitaba ese reconocimiento. Le necesitaba porque no le tenía. Yo había perdido a mi padre muy pronto y era un hombre además con mucho carácter, mucho temperamento y quería hechos, no quería que era duro, ¿no? Era un hombre duro. Tierno por dentro, pero muy duro. Entonces, este señor confió, pero no es porque confiara, él vio algo que ven todos los que son profesores, como me pasa a mí ahora, después de tantos años, veo cosas en los alumnos, les provoco los enfados constantemente para que sepan salir de ahí, me odian, pero luego sé que me van a querer. Yo siempre les digo lo mismo, si es que yo os quiero, me da igual si vosotros a mí todavía no estáis preparados para ello. Entonces ese miedo es una sensación agridulce, pero que es muy necesaria. De hecho, si no tienes un poco de miedo a las cosas, un poco de respeto y miedo, a mí me parece que entonces no hay conciencia. No hay. Y el yoga ayuda a eso, porque el yoga tiene herramientas poderosísimas que no solamente están hablando en el cuerpo físico, sino es la respiración, que lo has hablado al principio, y el objetivo del yoga es la meditación. Pero para eso hay que construir la paz y el silencio. Entonces necesitamos a nuestro cuerpo físico, que es lo que tenemos para funcionar, le necesitamos conocer, tenemos que desbloquearle, tenemos que desbloquear el diafragma, respirar, y todo eso luego te lleva a esa paz, a ese silencio y a esa meditación. Pero claro, es un proceso en el tiempo. Oye, a ver, hablemos un poquito, que ya lo mencionaste, pero hablemos un poquito de India, porque yo he escuchado incluso de gente que también sabe de estas cuestiones de yoga, de cuestiones de meditación y esto, que ir a la India te cambia totalmente como el encuadre. No sé si me estoy expresando, pero que hay algo que sucede allá que te hace como completar
el rompecabezas, ¿no? Como que sin esa pieza no lo tienes completo. ¿Esto te pasó igual? ¿Tú tienes esa misma sensación? ¿De qué va, Eli? Cuéntanos. Bueno, yo a India he ido en 4 ocasiones. La primera fue en el 2011, ya acababa de divorciar, y yo siempre quisiera ir a la India sabiendo que me iba a impactar, pero fui por la cara feliz de la India, entré por el sur, que es Kerala, es la parte donde hay más alfabetización, la gente es muy tranquila, es distinta al norte. Al norte he ido en el 2018. Y India a mí me gustó mucho. Con quien iba, la acompañante con la que iba, no la disfrutó como la disfruté yo. Yo conecté enseguida con India y no creo que fuera por el yoga. Creo que tiene que ver que cada uno tiene un viaje iniciático y ese fue mi viaje iniciático a los 41 años. Hasta entonces mis viajes no habían sido iniciáticos. Ahí mi alma se despertó por segunda vez. Por tercera vez diría. La primera con el nacimiento del mayor, la segunda con Violeta, la pequeña, y este sería mi tercer despertar. Entonces a mí India me provocó estar en casa. Mi alma se sintió muy cómoda. Muy cómoda. Había situaciones feas que se veían, pero yo entré por el lado más feliz, entonces no lo vi tanto. Pero conecté con los mantras, conecté con los cambios de olores, porque India huele mucho, huele a lo bueno y a lo menos bueno, a lo bestia, huele mucho, te abre todos los sentidos. Y es un país en el que sé que estoy en mi casa. Hay una parte de mi alma que tiene una atemporalidad con India y con Asia en general, pero lo que conozco es India. Entonces a mí sí que me abrió. La segunda vez ya fui de una manera totalmente radical. En el 2015 me invitaron. Es decir, un viaje que me invitaron. Y un viaje de lujo, porque eran sitios totalmente... La primera vez fue ir de mochilera, esta segunda vez a hoteles. Un viaje larguísimo, 11 días, 11 vuelos, una locura de viaje, porque con quien iba viajaban siempre estresados, pero yo lo disfruté también mucho, porque me dejé llevar. A la vuelta rompí con muchas cosas. Cada viaje en India me ha hecho tomar en mi país... cerrar cosas, cerrar episodios, y repetí en el 2017 después de una crisis importante emocional, pero ese fue un viaje organizado de placer. Todo mi finiquito de dinero, es decir, todo lo que había ganado en 9 meses me lo gasté allí directamente. Dije, mira, no hay trabajo, no hay nada, yo me vuelvo a India. Y allí me estuve 15 días en un viaje con gente organizado, que dije que no volvía a un viaje organizado porque no me gusta viajar organizadamente, pero conocí unos sitios que no había conocido si no hubieran sido organizados por una agencia que trabaja viajes un poco así, especiales, una pareja. Y luego ya la última vez dije, a por todas me voy a ir sola. Y fue en el 2018, y es cuando más he estado, casi 2 meses y medio. Y me fui sola a Rishikesh, ahí sí que me fui al norte. Entonces, es mucha diferencia el norte y el sur. Todo lo que viajé, que te he contado ahora, ha sido el sur. Entonces, el sur es muy placentero. El norte ya es distinto, ¿eh? Ya apareces en Calcuta o apareces en Delhi y ya dices que es esto en Bombay, que aquello es la bomba, y ya es otra cosa. Ahí ya me fui a reciclar, me fui a un ashram y con los indios a aprender un poco más el hatha, lo intensos que son con el cuerpo físico. Hoy se ha puesto en contacto, además, uno de mis profesores, me llama la atención, está todo conectado, Nick, es muy curioso el día de hoy. Y ahí me rapé el pelo entero. Y una mujer en India rapada y con canas es una mujer rara, porque es rara, es una señora rara. Entonces, disfruté mucho de ser una señora rara, porque así te ven de otra manera, y me metí mucho. Estoy en la única iglesia católica que hay en Rishikesh, porque allí la mayoría de la gente es hinduista, y fue una experiencia fantástica porque el ashram era una iglesia, era muy curioso, pero vivían las Navidades de una manera diferente. Solo Jesús de Nazaret es la figura que aman, le aman mucho, pero solo ponen la palabra love, amor. No hay ni el padre ni la madre de Jesús. Es un mensaje, y Jesús siempre aparece sonriendo. Es muy distinto a lo que yo vivo en mi tierra, que es un sacrificio, que es el castigarse y tal. Entonces llegué también a darme cuenta de la transformación que iba a traer, y traje mucha transformación a la vuelta, porque ahí, aunque había visto pobreza, me quedé sola. Fue un viaje de ida y de vuelta sola, y me quedé sola luego 10 días y me quedaba hasta dormida. Allí en Rishikesh hay una playita que da al Ganges. Digo, estoy tan cómoda que es que yo me quedaría aquí. Esto no es normal. Es decir, yo creo que para mí India eso no le pasa a todo el mundo, ¿eh? Lo que te hace yo creo que recordé alguna huella mental, sánskaras que se llaman, que me quedó algún surco de otras vidas o de otros momentos, y sigo anhelando India. Y volveré a ir porque yo quiero ir a Auroville, que es la ciudad futurista que está en Tamil Nadu,
que es muy distinta a las otras Indias que hay. Y siempre y volveré. Y no sé mucho inglés, Nick, me muevo por intuición. A mí India me ha dado, creo que, empoderamiento. Fíjate, lo podría llamar esa palabra, que no me gusta mucho, pero me ha empoderado como ser humano, no como mujer, sino como humana para hacer un poco sentido a la vida que hago diariamente. Me encanta lo que nos estás platicando. Tengo dos preguntas todavía con relación a esto que nos acabas de compartir. La primera es si puedes ser más específica, incluso si tienes anécdotas que quisieras compartir, a mí me encantaría escucharlas. El por qué este primer viaje a la India te marcó de tal manera que lo consideras como este despertar, ¿no? Y por el otro lado también, que esto ya es puro chisme, ¿te arrepientes de haberte gastado ese dinero, el finiquito, en el viaje? Te contesto por la segunda, no me arrepiento nada, lo volvería a hacer, así te lo digo. Para nada. Y yo no soy una tía derrochona, ¿eh? Y me doy muy pocos placeres, debería darme más, porque soy un poco austera, eso lo trae mi tierra. Pero para nada. Además lo hice en un momento que si no lo hubiera hecho en ese estado de enajenación mental, no lo hubiera hecho nunca. Entonces, lo hice por eso. Y luego respecto a lo primero me cambió, pues porque era recién divorciada, yo me divorcié en pleno proceso de biodanza. Estaba haciendo una formación de biodanza, de movimiento corporal y tal, y en la biodanza, para que me entienda un poco la gente, mezclo varios conceptos porque todo en la vida está unido, y lo mío está unido al cuerpo físico, ¿no? La biodanza te mueve a través de las músicas, ciertas músicas te desbloquea mucho el cuerpo físico, ciertas poleas que tenemos, ¿no? Entonces, fíjate, yo tenía unos dolores enormes en el cuello, en los hombros, y yo lo achacaba a las clases de yoga que impartía, a la presión, pues los 2 niños pequeños, etcétera. Y sí, habría algo de eso, pero una parte era claro que yo me quería divorciar y no sabía cómo, y me divorcié. A mi exmarido le vi regando el jardín y le dije, me divorcio. Y no lo pensé 2 veces. Y estaba haciendo la formación, me iba un fin de semana al mes. Había algo en mi cuerpo físico que lo tenía que decir y mi exmarido entendía que era verdad. Además, no me lo discutió. Es que sabía, Liz ha dicho que esto se acabó. Y no hubo nada, aparentemente no había nada, es decir, simplemente era un desgaste. Mi alma estaba ya como agotada en esa parte, en ese proceso. Entonces, yo en ese momento que acababa de abrir mi escuela de yoga en familia, estaba mi escuela llena de niños, llena de mamás, de papás, de niños, pues necesitaba unas vacaciones y le propuse a una de las personas que en ese momento colaboraban en la escuela que si nos íbamos juntas. Digo, venga, Nuria, te vienes conmigo y nos vamos a India, pero nos tenemos que ir un mes mínimo. Primero dijo que no, luego que tal, que al final organizó el viaje ella, yo le dije dónde quería ir, lo hizo todo ella y no quería ir. Es decir, estaba escrito que había que ir. Y como no iba a ir sola, pues me tenía que acompañar. Era con alguien que me llevaba más o menos bien, luego nos hemos distanciado y no ha habido nada, ¿no? Pero en ese momento era mi acompañante. Ella no disfrutó del viaje, pero yo sí. Y en cuanto aparecí, que además aparecimos en Bombay, que es una ciudad tremenda, ahí estuvimos 4 días para ver Sonrisas de Bombay, que es una fundación maravillosa que hay un catalán, Jaume, que lleva trabajando con los niños de allí desde hace muchísimos años y yo quería conocer su experiencia y bueno, cómo poder de alguna forma ayudar o colaborar. Al final quedó todo en una experiencia, no se puede colaborar tan fácilmente cuando queremos, pero ahí me di cuenta de que mi alma se abrió. Que a pesar del caos, de las ratas voladoras, porque había de todo, es que Bombay es tremenda, yo estaba en casa. Yo digo, ¿cómo puedo estar yo tan a gusto en un sitio así? Entonces, ahí lo noté, que no fue un impacto. Luego sí que fuimos a la parte ya feliz de la India, hubo un atentado enorme, me acuerdo además porque fue un 11 de julio, el cumpleaños de mi madre, del 2011, y cuando íbamos para Bombay, de Bombay hacia abajo, hacia Kerala, había un atentado y la gente nos empezó a mandar mensajes, ¿estáis bien? ¿Estáis bien? Yo sí que notaba un poco de revuelo, pero es que había tanto revuelo que ¿qué más da? Yo no sabía qué había. El caso es que cuando fuimos a coger el avión interno, mi amiga luego me lo ha contado después de tiempo, dice, es que tú no te vistes, ¿cómo manejaste sin saber inglés, risicaos, no sé qué, pa' aquí, pa' allá, y cogimos el avión y no sabemos ni cómo. Es decir, fíjate tú, yo estoy convencida, en ese momento no sabía ni de guías, ni de espíritus, ni de nada, yo solo era una trabajadora nata que se dedicaba a mantener a su familia, en la parte que la tocaba, pero yo ahí vi que me llevaba. Era como que la energía me llevaba, es decir, todo se solucionaba. Hay un dicho que dicen que en India todo es posible. En India todo es posible. Y es verdad, si estás en la vibración de India, porque India es un país lleno de una vibración muy fuerte, de unas ondas
hercianas muy fuertes, porque ha habido muchas luchas. Entonces, yo ahí a la vuelta me di cuenta de que era mi sitio. Además, hasta las fotos de ese viaje desaparecieron. Fue una cosa muy curiosa, después de tiempo, desaparecieron, no volvieron a estar nunca en un disco de estos antiguos, que ahora ya no son discos, pero en ese momento era grabado en un disco, el disco ya no las dejaba ver. Yo lo tengo todo en la retina, pero hasta recuerdo cuando fuimos a ver a los colegios y a los niños, que era lo que yo quería en ese momento, estar siempre rodeada de niños y entender que el yoga para los niños era fundamental. Entonces, mi misión era esa. Hasta mi cara había cambiado. Volví, todo el mundo me lo dijo, y dice, es que pareces de allí. Y de vez en cuando me pasa que se me pone una mancha aquí de color oscura, como si fuera un bidi, que llevan ellos allí, que cuando me sale digo, mi cuerpo me está diciendo que tengo que volver para allá. Me pasó en el 2018 y a veces me sale, cuando me sale le doy el toque de estoy preparando mi viaje a India, no sé cuándo será. Así que fíjate cómo te lo cuento, que parece un poco raro, pero para mí por eso fue iniciático, por cantidad de cosas que se abrieron que yo era cerrada a ellas, entre ellas el mundo del más allá, para que me entiendas. Ya me la temía, yo sabía que aquí había un tesoro y que había que preguntarlo porque todo esto a final de cuentas, estas experiencias que pues son personales, en este caso de Eli, siempre creo yo, no sé qué opinen ustedes, pero enriquecen muchísimo, enriquecen no solo el tema, sino nos van haciendo otros aportes, incluyendo por ejemplo el tema del dinero. Hay veces que uno, y más si de pronto es todo un finiquito, es un gran ahorro de años, es algo que a lo mejor estaba uno esperando para X, Y, Z, y uno se niega a estas oportunidades que le cambian a uno la vida completamente. ¡Uy! Hay que reconsiderarlo, porque en momentos se tiene que aceptar la invitación del universo, llamémosle así, para hacer este tipo de viajes y tener este tipo de experiencias. Eli, me gustaría entrar entonces ahora a la parte del yoga. Yo no sé nada y vamos a partir de que a lo mejor la gente que nos está viendo tampoco tiene mucha información en torno al yoga. Sin embargo, he escuchado que hay varios tipos de yoga. Que el Bhakti Yoga, o uno que mencionaste ahorita que se me fue, pero ¿cuántos tipos de yoga hay? ¿De qué van? ¿De qué trata todo esto? Bueno, yoga como tal es uno. Yoga viene de yugo, significa unir, unión, las dos cosas. Pero los caminos al yoga son diferentes. Bhakti, por ejemplo, es el camino de la devoción. También tiene que ver con la oración. El Hatha Yoga es una de las partes físicas, es decir, es cuando llegamos al yoga físicamente, a través de asanas, de posturas. Raja Yoga, Jnana Yoga es el yoga del conocimiento y el yoga del conocimiento de la mente, del conocer también, a través de Upanishads o de textos sagrados que nos van a ayudar o aportar información. Pero todos los caminos o senderos te llevan al yoga, al estado, el yoga como estado, como unión. Lo que pasa que piensa que en Occidente el yoga llegó en el siglo XIX, siglo XX, y a través entró por Canadá, por Estados Unidos. Llevamos 4 días. En Europa es durante este siglo donde hay una cantidad de escuelas de yoga que es impepinable aquello, es decir, no sabes ni por dónde entrar, porque el yoga se ha puesto como moda, entonces aparecen como muchos nombres. Pero yoga como yoga es unión y es un estado de conciencia en el que unificas cuerpo mental, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo energético, son como vehículos que nos rodean, ¿no? Cuerpo pránico y energético, que sería lo mismo que es el cuerpo astral cuando salimos de los sueños. Y luego está la mente superior, que es la mente de los eurekas, cuando llegas a esas conclusiones, que es a través de la meditación, y cuerpo espiritual. Son como vehículos que nos envuelven. Normalmente estamos en una monkey mente, que es una mente muy activa de miles de cosas. Entonces, a través de las técnicas de la respiración, acompañada y sincronizado con movimientos físicos, vamos aquietando a la mente y llegamos a poder entender esa otra mente búdica, que es la mente que está por encima de la conciencia y es la que nos resuelve. Es cuando decimos voy a meditar en esta situación. Entonces me pongo en estado de respiración consciente y solamente me conecto en la respiración y esa situación que me inquieta acaba viéndose más clara y acaba incluso esclareciéndose, pero es al final un estado de vida el yoga, te va llevando a ello. Mi profesor Manuel Paz, él dice que hay un yoga inconsciente hasta que te das cuenta y luego un yoga consciente. Y hay un símil muy fácil, que lo he dicho varias veces, que es la botella de champán o de cava con su corcho, que una vez que se abre, ese corcho no puede volver a entrar,
porque eso es la conciencia. Empiezas a darte cuenta. Y en ese darte cuenta, ya las gafas de madera se te han caído y ya no hay vuelta atrás. Entonces, los yoginis, que son las mujeres, o los yogis, que son los hombres, al final tenemos una forma de vida que va colateralmente diciendo, bueno, pues vamos a los pilares de la salud, que es respirar todos los días, hacer ejercicio, comer sano, meditar, un poquito de ejercicio reparador, pero sucede, Nick, es algo que va sucediendo. Y entre de las cosas que va sucediendo es el yoga sensible al trauma. Es una de las situaciones que está ocurriendo en Europa, porque en Europa y en todo el mundo realmente, ¿no? Pero sí. La depresión no está en Asia, la depresión está en Occidente. Entonces, ahí es donde se está abriendo esos yogas, que son esos caminos en los que pueden ayudar a situaciones de trauma, por ejemplo. Que si quieres, eso es un poco el enfoque para poder entrar, a lo mejor, en esa parte que es vital, porque es una herramienta valiosa para cualquier ser humano que esté en el camino de la conciencia, y creo que cada vez somos más. Claro, y ahora que lo mencionas, trauma, por lo muy poco que llegamos a comentar de este tema a la hora de estar quedando de acuerdo en esta transmisión, yo entendí que estaba como enfocado a gente que tenía algún tipo de daño físico, incluso hasta neuronal también, ¿no? Entonces, ¿de qué va? ¿Cómo lo aplicas? ¿De qué trata? ¿Se puede? Mira, es muy sorprendente. Mira, la palabra trauma viene del griego y significa herida. Trauma sensible, porque existen ya escuelas que lo llaman así, yoga del trauma sensible. Sensible viene de sensibilis y significa percepción de los sentidos. Entonces, yoga, si significa unión, cuando unimos estas tres palabras, es unir aquella sensibilidad que ha provocado una herida. Una herida, un trauma es una ruptura y no siempre es física. A veces es emocional. La disglexia es un trauma. Yo soy disléxica y parece una tontería, pero la gente disléxica tenemos, hasta que llegamos a tener conocimientos y adquirimos el bachiller, que decíamos antiguamente, nos las hacen pasar puñetas, porque nuestra mente trabaja los hemisferios de formas diferentes, a veces en espejo, a veces se bloquean ciertas partes, hay diferentes grados. El autismo y los diferentes grados de autismo también son traumas. Entonces, un trauma no solo es en lo físico, que sería una capacidad encubierta o una discapacidad. Pues de repente tengo una parálisis en una parte de mi cuerpo y mi lado derecho o mi lado izquierdo, por un ictus cerebral, noto que tengo que producir la simetría. Y el yoga ayuda porque vamos postura, contrapostura, trabajamos el lado derecho, el izquierdo, flexión, extensión, todo, ¿no? Y eso ayuda a que los hemisferios conecten a través del cerebelo, la psicomotricidad se vaya colocando, se despierten esas neuronas que están dormidas. Pero es que el trauma, por ejemplo, por una ruptura afectiva, algo que es una depresión porque me han dejado. Estoy hablando con un hombre, me decía, si es que yo sé que existe un tiempo lineal, que son los días, tal, que vale, que nos lo hemos inventado, pero es un tiempo que controlo, pero yo mi primer desamor no lo he olvidado, tengo 40 y muchos y mi primer desamor fue con 20 y pocos. Y tengo mi memoria atrapada y eso es un trauma, en un hombre o en una mujer. Los hombres, curiosamente, y esto lo hablo desde la experiencia que yo he tenido, curan peor las heridas emocionales de desamor que la mujer. Porque hasta biológicamente somos diferentes, pero como hay tanta exigencia, aunque ahora están cambiando a los hombres más sensibles, que se dice, pero hay tanta exigencia de que los hombres no lloren, todavía yo soy de una generación que vengo de que esos hombres son así, pues esa exigencia genera también una presión emocional y una conexión neuronal que va más a lo lógico que a lo creativo. Pues eso genera trauma. Entonces el yoga adaptado a ese yoga sensible del trauma, de esa herida, de esa ruptura, porque trauma es herida, pero sobre todo es un zas, ¡paf! Hay algo que se rompe en ti y te ha generado un antes y un después y te ha paralizado tu vida y hay un surco cerebral. Se llama samskara. Es una huella que queda ahí y entonces tienes que hacer sankalpas, que son afirmaciones en positivas de una manera concreta, como soy amor, soy conciencia, siempre el soy por delante, para ese surco irle poco a poco. Pero hay que hacerlo con más herramientas y el movimiento corporal ayuda. Entonces, las personas con autismo o que tienen ciertos grados de autismo, las personas que tenemos dislexia, las personas que tenemos un hemisferio mucho más creativo que otro, o porque, mejor dicho, porque trabajamos más el creativo para compensar el lógico que nos cuesta, todas esas personas que tenemos un pensamiento divergente,
gente, pues por ejemplo, Steven Spielberg ha sido disléxico y tenía ciertos... ¿sí? Los Lucas, ahí hay mucha gente, decían de Einstein también, y ciertos grados de autismo, porque somos personas, yo reconozco que tengo una parte de autismo, me llevo con muy poca gente, cuando me llevo soy muy abierta, pero necesito estar mucho sola, porque soy muy sensible al entorno. Nos pasa que somos sensitivos, por eso cuando hay una ruptura emocional nos machacan, porque no tenemos fortaleza en ese camino, tenemos que hacer la fortaleza. Un logro como ir sola a un viaje, hay gente que lo hace tan habitual, pues para gente como yo que tiene problema con la espacialidad, con la orientación, no veas tú el logro el logro neuronal que consigue la cabeza. Eso es a través también del yoga, de ciertos ejercicios concretos de movimientos, sobre todo es un movimiento dinámico que va espiralado y que va moviendo todas las articulaciones y son fantásticos para resolver o para poner frente a esa situación. Partiendo de esto que ya nos explicaste del trauma, del antes y el después, yo pienso desde este enfoque, yo creo que todos tenemos algún tipo de trauma emocional, algunos físicos, pero todos vamos a acabar entrando en este conjunto y vamos a requerir de este tipo de manejos. Sin embargo, el primer punto me parece que podría ser el siguiente. Uno, detectar el trauma. A lo mejor es mucho más obvio cuando tienes una incapacidad física, pues reconocerla, a cuando es algo interno, cuando es algo emocional. ¿Cómo empiezas por reconocerlo antes de ya tener, digamos, el yoga a nivel terapéutico, llamémosle así? Pues mira, es interesante la forma en la que preguntas, porque normalmente la gente acude a yoga porque sabe que no le va a hacer ningún mal y que puede que le haga muchos bienes. Pero de forma inconsciente está pidiendo resolución a algo, respuesta a algo. Entonces, el diafragma es un músculo que se inserta debajo de los pulmones, es como un paracaídas y es un músculo que se contractura. Y cuando tú estás recibiendo a la gente en yoga, ahí está el chakra manipura, que es el chakra de las emociones, y les ves que su diafragma hace, es decir, que no respiras diafragmáticamente, no inflas como un globo, sino que hay como golpecitos, me está diciendo que tienes en tu interior, es que es la gatita, tienes en tu interior un desencuentro y se va a despertar. Entonces, a veces en las clases de yoga la persona llora, no es consciente de que y se pone a llorar, está haciendo su quinta, sexta práctica en una semana, en un mes, y empieza a decir, me siento más raro, me siento no sé qué, pues ahí se está abriendo el plexo solar, que es un motor, porque los chakras son motores, y está detectando algo que ocurre. El yoga viene a resolver muchísimas cosas, y el yoga tiene herramientas para que nos pongamos en la conciencia y seamos conscientes de que si lo que estamos haciendo hasta ahora nos está haciendo un bien, sigue por ahí, pero si no te está haciendo ningún bien, que es la mayoría de las veces, te lo va a cambiar. Vas a tener que cambiarlo y modificarlo. Entonces, el profesor ya va a detectar que esa persona, porque en el cuerpo físico se ve todo, en esa persona hay algo que dicen que la boca habla lo que la boca calla lo que el cuerpo habla. Entonces, ella es la destreza del profesor para saber cómo orientar las clases. Existen clases energéticas con enfoque energético o psicoemocional, que tiene relación directa con los chakras. Existen clases muy físicas que solamente trabajan la respiración y las posturas, pero que colateralmente te llevan a lo otro. Entonces, todo el mundo que entra en una clase de yoga se transforma. No, a nadie le pasa desapercibido. Si es una buena estructura de yoga hecha, es decir, una buena clase de yoga con una función tripartita que tiene 3 partes y con un buen instructor. Tú piensas que un buen instructor de yoga tarda, la formación que yo estoy finalizando ahora y que estoy impartiendo son 500 horas, son 5 horas diarias, pero cualquier formación de yoga se va haciendo a lo largo de los años, estamos hablando de un mínimo de 4 o 5 años de forma colateral, es decir, de forma mensual, bien hecho. Cuando se hace un express de estos nuevos cursos que están saliendo, que es el consumo capitalista que tenemos en Europa y en Occidente, bueno, te pueden adentrar, pero al final estás siempre estudiando. Los profesores de yoga estamos siempre estudiando, siempre hay cosas nuevas, porque el cuerpo habla todo el rato, el cuerpo nos cuenta todo el rato situaciones, entonces todo el mundo tenemos a partir de los 40 un montón de cosas que decir y que calmar en nuestro cuerpo físico.
Me encanta esto también que nos estás compartiendo ahora, porque a ver si estás de acuerdo conmigo en este enfoque. Justamente en el momento en el que superemos una prueba, en el momento en el que superemos un proceso, un problema, una situación, va a venir otro. Y después otro, y después otro, y después. Y por eso es infinito y por eso no se acaba, ¿no? Entonces, el pensar que de alguna manera, como ya nos aprendimos esto, porque ya resolvimos lo otro, entonces ya nos podemos echar a descansar, tirar a dormir un rato. No, realmente no. El proceso es infinito y no se acaba ni siquiera nada más en esta vida para los que así tenemos esta perspectiva o esta creencia, llamémosle. Me gustaría preguntarte algo, porque entiendo también, escuchándote, que entonces el yoga, haciendo yoga, va de una u otra manera a empezar a sacar cosas, a exponer situaciones. Por un lado, también se requiere de la habilidad del maestro para que las pueda distinguir, para que las pueda captar. Hablabas de los chakras. Esta es básicamente la pregunta, Eli, a ver, me gustaría ver tu perspectiva. Se habla mucho, en donde quiera escuchamos de los chakras que están bloqueados, que tenemos tal chakra bloqueado, que tenemos tal otro chakra bloqueado. Y yo escuchaba hace muy poco, esta es información realmente nueva, que decían que cuando, por decirte algo, que el chakra corazón presenta algún bloqueo, dice, todo el mundo se concentra en el chakra corazón, dice, y el bloqueo normalmente va a estar en el chakra antes, es decir, en el del plexo solar. En el momento en el que el plexo solar ya gestione las cuestiones como las tiene que gestionar, en automático va a generar, digamos, la energía correcta para que el chakra corazón trabaje de manera sin problemas. Es decir, el problema no está en el bloqueo del chakra corazón, sino en el anterior siempre. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Mira, de esto he hablado, hay algunas charlas que están por Mindalia y por el canal de Wonder Humano sobre el movimiento de los chakras. Los chakras, hay dos corrientes, que es una de manifestación. Hay una corriente que baja y otra corriente que sube, ¿no? Baja del cielo hacia la tierra, celeste terrestre y telúrica o terrestre hacia el cielo. Pero además los chakras son motores que van en el hombre de una manera y de la mujer de otro. Esto mucha gente no lo sabe, pero tiene que ver por nuestra biología. En el hombre baja desde arriba el chakra 7 al chakra 6, al chakra 1. Del 1 va al 2, voy a explicarlo mejor. Del 7 baja al 1, del 1 va al 6, del 6 va al 2, del 2 va al 5, del 5 va al 3, Manipura, el que estabas diciendo, y del 3, el plexo solar, abre el corazón. En las mujeres es al revés. Es desde la garganta, desde Visuddha, abre el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un bloqueo en el corazón, en el hombre, cada chakra tiene energías a las que yo les llamo los 7 pescaditos capitales, lo que llamamos los 7 pecados capitales, ¿no? En el estómago, en el plexo solar está la gula. La gula, que cuando está desbalanceado ese chakra, hay un movimiento, pero que todos están relacionados con todos, produce un cierre. Entonces, el corazón, que es la voluntad y el libre albedrío, no se puede abrir. No puedes abrirlo, porque ahí está el chakra de la pereza, cuando está desbalanceado. Entonces, eres una persona sin motivación, eres una persona que te dejas llevar, con la autoestima baja. Todo eso es cuando el chakra está, más que bloquear, es un desbalanceo. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezas a hacer yoga y como hay una simetría, hay unos puntos que se llaman marmas y hay una simetría porque tenemos muchos puntos, hay muchísimos puntos, los nadis, luego están los marmas. Todos esos puntos energéticos son luces y somos fusibles con luz. Si hay puntos que están cerrados, en esos bloqueos que lo notamos a veces por el dolor físico, pues ahí no hay movimiento. Entonces, cuando empiezas a hacer un movimiento articular para hacer las asanas antes de empezar las posturas y empiezas a desbloquear ahí, ya se está produciendo electricidad, se está produciendo energía, es la energía curativa del cuerpo, ya se está produciendo fisis ahí. Y ya la persona está empezando a notar cambios. No solo que se encuentra más ligera o mejor, sino que el prana, que es algo más que la energía de respirar, sino es la energía sutil que nos sostiene a todo, le llega. Es como que esa persona tiene más luz, ¿no?, dentro de ella. Y además es tal cual, físicamente es que también se le nota.
porque hay más vitalidad. Esos son sus motores, esos chakras, pero no se bloquean y se desbloquean por separado. Hay una conexión de una espiral que es como una espiral de Fibonacci que va haciendo un recorrido. Arriba y abajo es muy interesante saber que en el chakra número 7 se mueve la envidia o la admiración cuando estás en estado de equilibrio, y abajo la avaricia o la generosidad. Entonces, si hay un desbalanceo ya arriba y abajo, que el mundo está lleno de envidia y de avaricia, porque es que de ahí partimos de esas dos partes que hay que equilibrar, eso hay que irlo de forma gradual, lo tenemos que ir resolviendo. Entonces, en vez de entrar en la mente a decir, no, yo quiero dejar de ser envidioso o yo quiero dejar de ser avaricioso y me dedico a darlo todo, no, porque esa energía de la envidia o la avaricia la tenemos por un desbalanceo. Muchas veces son creencias limitantes que están en el cortes, muchas veces es aprendido y adquirido, la mayoría de las veces. Entonces, hay que entrar al cuerpo físico. El cuerpo físico es maravilloso porque es muy agradecido. Enseguida, con muy poco, empiezas a elegir cómo quieres moverte, ¿no?, en la vida, cómo es tu vehículo y cómo le engrasas, cómo te mueves con él. Las cosas cambian cuando el cuerpo funciona bien. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ya ven, yo siempre digo que soy el primero que aprende y aquí está la prueba. Con esta intervención de Eli en esta ocasión, bueno, yo este bordado que nos hiciste de los chakras y que además hablaste de que no es igual en un hombre que en una mujer. Bueno, yo no tenía ni idea de esto, yo nunca lo había escuchado y te agradezco enormemente. Aprovechando, antes de retomar la plática, Eli, déjame recordarles a nuestros amigos y amigas que pueden hacernos llegar cualquier comentario aquí, justamente en la sección destinada para esto, cualquier tipo de pregunta, cualquier cosa que quieran opinar, es siempre bienvenido. También, por supuesto, que se suscriban al canal, que compartan estos contenidos, que activen la campanita a la hora de suscribirse. Todo eso nos ayuda a seguir llegando a más gente, a llevar esta información a más gente. Y bueno, pues siempre es un placer tenerlos por aquí acompañándonos. Muchas gracias por su preferencia. Eli, me gustaría que nos siguieras platicando de este yoga sensible al trauma y si te parece bien, yo estoy seguro que has de tener también algunas anécdotas de algunas experiencias que hayas ya vivido de primera mano, a donde hayas detectado algún, sin mencionar el nombre, o sea, manteniendo evidentemente la privacidad de la persona, pero que hayas detectado o que hubieran detectado quizá en conjunto un problema y que a través del yoga haya pues resuelto esta problemática o sanado, como también solemos decirlo, ¿no? Bueno, donde más se nota es en el mundo de la pareja, porque como yo me empecé dedicando a mujeres embarazadas, a sus niños y al postnatal, pues al final todo hablaba de que venían con gente, si no es papá, mamá y los niños, los abuelos, es decir, todo en familia, de alguna manera. Entonces, el yoga te une como también que te quita de lo que no eres. Entonces, a veces ocurre que entras en estado de yoga o vienes a dar clases de yoga y entras en estado de yoga de forma colateral, nadie te habla de esto y también te separas de lo que no eres. Te separas de amistades que no son, te separas de parejas que no son. O vienes pensando que te vas a separar y ocurre lo contrario, resulta que no te separas, que te unes desde el amor. O te separas pero desde el amor, que son cosas muy distintas. A mí, por ejemplo, eso es lo que más me ha ocurrido. Y no digo nombres porque además ni nombres ni quiero comentar más porque yo sé que en estos temas de donde yo vengo, la gente todavía es muy poco, no sé cómo decirlo. Lo del desapego a la pareja no lo llevamos bien nadie, vamos a decirlo así, porque creemos todavía que son de nuestra propiedad. Aunque digan que en Europa hay más libertad, yo creo que todavía se lleva mal el hecho de que te dejen o que eres dejado, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces yo lo que más he visto ha sido cómo se ponen las cosas en su sitio en ese momento de qué rol hago yo en la pareja. En la pareja, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué rol soy? ¿De madre, de padre, de amigo, de hijo? ¿Qué rol? Se coloca como la estructura de tu persona, el que va a yoga, se le coloca claramente cuál es su función dentro de ese clan. Y muchas veces la función es que yo he tenido que tener hijos o que yo he venido a tener hijos, pero no vivo eso de la misma forma que he heredado. Entonces se actualizan, es como un ordenador realmente que le actualizas. Actualizas
la manera en la que quieres vivir con alguien para toda tu vida o no quieres vivir con alguien para toda tu vida. Muchos profesores de yoga estamos separados y algunos estamos mucho tiempo separados, que no queremos el sentido de la pareja tradicional. Y no porque seamos más modernos que nada, sino porque en el yoga, y eso lo aprendí en la escuela de la que yo vengo, siempre decían que el 50% se separaba. Si tú vas al yoga y vas dos, tú vas sola, pero vas casada o vas en pareja, el 50% es del 100%, porque con que uno se separe, aquello se separa. ¿Por qué? Porque te unes a ti mismo, te unes a lo que eres. Entonces, el trabajo a veces no es tan entendido socialmente, porque no necesitas tanto una pareja como se entiende socialmente, la pareja de compartir, pero tampoco eres poliamoroso. A ver, es que, y además uno de los yamas y niyamas, que son uno de los procesos del yoga, es el celibato consciente. Hay momentos en los que se necesita, y no lo haces porque no es un voto de castidad, pero suceden largos barbechos en los que tu cuerpo se expresa con él mismo, pero no quiere compartir con otros vínculos. Entonces, es una de las cosas que pasa. Y otras es que la gente embellece. Yo veo a la gente mucho más guapa, ¿no? Hay una transformación muy interesante, no solo en el cuerpo físico, no estoy hablando de postureo y de tal, de todo. Hay una transformación, una metamorfosis. Yo eso, por ejemplo, lo he notado en el curso este. Como hemos estado juntos muchos meses, todos venían guapos, pero se van más guapos a todos los niveles. Hay como un despertar de luz muy, muy, muy interesante. Y yo creo que me conoces que no soy muy de cosas esotéricas, aunque me guste la astrología y me guste el tarot y todo esto, pero soy bastante con los pies en la tierra. Creo que me entiendes, ¿no? Entonces, van más guapos porque estás en tu sitio, estás en el sitio que eres, no estás en el sitio que no te pertenece. Entonces te sientes más cómodo, con mejor autoestima. Eso sería un resumen, por no poner anécdotas así personales, porque me pillan entonces. Pues te agradezco mucho. Es que ya ahora con lo que estabas hablando híjole, se abre una vertiente y un tema que, aparte de que nos gusta mucho y yo creo que a todos nos toca a final de cuentas, que es la cuestión de pareja, la cuestión del amor y todo esto, también pone luz en vaya, lo que quiero decir es lo siguiente. Normalmente, cuando uno entra en temas espirituales, uno habla de que todos somos uno, de que pues nos amemos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Y cuando surge esta situación de separaciones, de no resonancias con parejas, de divorcios, etcétera, etcétera, o ¿para qué digo parejas? Incluso puede ser con alguien de la familia, ¿no? Nuestro padre, nuestra madre, algún hermano, algún tío, en fin, con gente que no resuenas y hay una separación. Normalmente se suele cuestionar la espiritualidad, ¿no? En el sentido de, uy, ahí está, no te está sirviendo, no te está funcionando, porque si te sirviera, entonces aprenderías a estar unido y como muégano con absolutamente toda la gente, independientemente de que piensen, sientan o vean el mundo como tú lo ves. Sería una aceptación incondicional. Y probablemente sí, y probablemente también quizá eso esté en nuestro futuro cuando seamos seres sumamente iluminados, no lo sé. Sin embargo, esto que comentaba Eli ahora, aunque sé que es otro tema, pero sí me gustaría un poco darle este matiz, y es lo que señalabas tú como la separación en amor, ¿no? Que no es lo mismo que incluso la unión en pleito o en pelea. Y creo que también de esos ejemplos sobran, y seguramente todos también los hemos vivido. Y aquí el punto sería sería probablemente el trascender esta unión aparente, que bueno, se puede hablar en muchos sentidos también de esto, a una libertad real, a un amor real, a una valoración real, aunque al mismo tiempo se esté reconociendo creo que es mejor que no estemos juntos, ¿no? Y de verdad,
no es una postura de te amo, sino es una realidad de te amo y te agradezco todo lo compartido, pero ya no más, ¿no? Mi camino se va a la derecha, tu camino se va a la izquierda y no hay por qué ni yo llevarte al mío a fuerzas o a fuerza y ni yo seguir el tuyo a fuerza. Y bueno, regresando un poco a, que es un gran tema, me encantaría tocarlo contigo alguna vez por justamente los enfoques que tienes, mi querida Eli. Pero bueno, el día de hoy regresemos a esta cuestión del yoga. Yo lo que te iba a preguntar también en torno por ejemplo, a estos traumas es, supongo yo que no solamente son posturas y no solamente es meditación y no solamente es esta parte, sino también hay algún tipo de charla terapéutica, algún tipo de ayuda a que la persona haga este proceso de introspección. No sé, solamente lo planteo así, o es que toda esta sanación surge de la propia persona. Es más, lo segundo que has dicho. Toda la sanación surge de la propia persona, porque si entramos a... De hecho, el silencio es sanador. El no hablar, el silencio habla. Y es una de las cosas que yo he ido aprendiendo a medida que voy haciendo más yoga. Me gusta menos hablar, exceptuando cuando son charlas como estas, que ahí hablo porque hay un estímulo, una respuesta, una pregunta, un feedback. Pero si no, el silencio siempre es sanador. Con decirlo justo, pero saberlo decir bien, con visualizaciones concretas, con relajaciones concretas y con la meditación en silencio, el cuerpo es lo que acabas de decir, es la mejor forma, se sana por sí solo porque tiene toda la experiencia para hacerlo. Y no es magia potagia. Yo antes pensaba que había que decir todo y contarlo todo para convencer. Tenía todavía el arquetipo del marketing y de la publicidad de la persuasión. Y ese hasta que me lo he quitado, ese es el que más me ha costado, ese es el personaje del ego que han sido tantos años estudiando eso, encima me especialicé en subliminal, con lo cual lo que está por debajo del consciente. Y eso hasta que me lo he quitado no he terminado de comprender que el ser humano tiene todo dentro. De hecho, la figura del maestro, si tiene algún sentido, el maestro cuando está fuera no es más que la proyección de lo que tú tienes dentro. Pero nadie tiene el maestro o el profesor que no se merece. A cada uno le ha llegado la persona que tiene necesaria. Yo no digo de ensalzarles y ponerles en un umbral, porque eso está muy pasado ya. Eso era antes, tenía su sentido, ahora no lo tiene, no tiene sentido. Pero la figura del que está ahí delante acaba siendo el padre, el hijo, el hermano, el desencuentro más grande que tenga el alumno se lo ve traducido en ese maestro, en ese profesor. Entonces la habilidad del profesor es el silencio y tiene que estar en estado de yoga y con ecuanimidad, que cuesta mucho. Es lo que más cuesta y eso lo da la meditación. Por eso los profesores de yoga tenemos somos muy espartanos, es decir, la sadhana es diaria, esa práctica hay que hacerla, la meditación en gerundio, nada de un día me pongo una hora, no, todos los días y todos los días tengo que estar ahí para que la situación la puedas llevar. La primera, la tuya propia, porque nosotros no dejamos de ser humanos. Y el ego está en todas partes y el ego espiritual es como todos los demás egos, pues cuando se pone insoportable no hay quien le aguante, pero la clave del yoga es que las personas que están en estado de yoga no odian a sus exmaridos ni a sus exmujeres, ni les maltratan, les quieren mucho. Yo me llevo muy bien con el padre de mis hijos, de hecho llamarle exmarido me sienta un poco mal, es Fernando, el padre de los niños que hemos tenido en conjunto y nos ayudamos constantemente. Incluso cuando tenemos que discutimos sabiendo que es que nos conocemos y nos respetamos como somos. Yo siempre digo, perdí un marido, pero gané un gran amigo. Y me llevo eso. En cambio, la situación a lo mejor de la familia con la que vienes, congénita, la que traes, pues el saberla aparcar en un sitio también está muy bien, ¿eh? Decir, mira, sí es que os quiero, pero a veces lejos, porque vuestra vibración y la mía están en otro lado y ya está. Entonces, eso también es proceso del yoga, que nos respetamos primero a nosotros mismos, nos unimos con nosotros y entonces, de forma colateral, tus vehículos y la vibración de tus vehículos y de tus ondas cerebrales y de tu frecuencia, la que eres, te aleja y te alejas de lo que no eres, que no significa que estés enfadado. Al revés, normalmente un yogui cuando está enfadado se le nota, cuando está contento también. No disimula. No hay por qué disimular. Oye, ya que entraste en este tema y estoy viendo el tiempo y me parece impresionante la velocidad con la que se nos fue, pero ya que lo mencionas, ¿cómo gestionas tú que eres una
profesora, una maestra de yoga y además que forma maestros también de yoga, ¿cómo gestionas tú esta parte? ¿Cómo le haces a la hora que te molesta algo, pero que realmente está sirviendo? ¿Cómo gestionas tus emociones? Yo soy una gran provocadora y una muy buena actriz. A todo el mundo le enfado. Y cuando me encuentro, cuando son los míos, siempre digo, yo os quiero, y es verdad. Digo, pero provoco un enfado en cada uno de ellos porque ahí es donde se ve exactamente dónde vamos a equilibrar nuestras energías y nuestras fuerzas. Yo no estoy por encima del bien y del mal. La primera que tiene que gestionarme soy yo me gestiono a mí misma. Entonces, yo lo que hago es practicar la sinceridad, que es lo único que me sale, porque a mí se me fueron quitando capas y capas, entonces me quedé como en la playa nudista, que te quedas ahí tú sola, contigo misma y con la arena, pues parecido. Entonces, la ropa lo justo. Ni me pongo ropa de gurú ni de nada. Yo soy una humana, cuento mucho mis experiencias personales, pregunto sus experiencias emocionales y creo que soy lo suficientemente respetuosa para saber que no soy cotilla, sino porque lo detecto, lo veo, tengo una habilidad que veo en el cuerpo físico muchas cosas y antes de ponerme a darle vueltas, pues eso que antes lo hacía y no es lo apropiado, soy preguntona, pregunto primero las lesiones posibles que pueden tener, a partir de ahí cosas que pueden salir y después fluye todo, va saliendo, pero yo me muestro tal cual me ves aquí, allí cuando estoy enfadada, lo ven y cuando tal, también lo ven, pero suelo provocar también en ellos, porque hay un error, en los profesores de yoga parece que tienen que ser muy suaves hablando, muy perfectos, muy ecuánimes, muy tal, sí, eso es el estado al que vamos, pero nuestra vibración sube y baja. Además, mira, como decía Juan de Dios Carrasco, es muy interesante su visión de que somos universos diversos, ¿no? Y cada uno tenemos una frecuencia. Pues, efectivamente, pero yo no puedo ser hipócrita. Ni puedo ser, si tengo un problema, durante esta formación además han surgido un montón de cosas que había que resolver y todavía las tengo que resolver. Ahora, por ejemplo, volverme a cambiar de casa. Y es un lío, cada vez es más difícil cambiarte de casa si eres una señora ya mayor, porque es que es un lío en este país. Entonces, te piden credenciales por todo, pues yo se lo cuento. Les cuento lo que tengo que contar. Lo que no sea necesario que tenga que contar, no lo voy a contar, porque hay una cosa que es lo privado y tampoco por no dar más allá, pero cosas que de la vida normal y sus reacciones a mí también me gustan, porque al final es una cercanía dentro de que en ese momento pues me ha tocado estar de profesora y a ellos de alumnos, pero el que más aprende siempre es el profesor. Tú no ves lo que me han enseñado y lo que me enseñan cada día. Y cómo además les veo en toda la evolución. Pero eso para mí es, ayer hablando con mis compañeros que son filipinos, me hablaban del Proud Mami, el orgullo de madre. Ellos también son profesores, pero de inglés. Entonces, yo estaba ayer pues muy orgullosa de todos ellos por una situación que vimos. Estuvimos en la Casa de la India, que está aquí en Valladolid, una de las casas que se llama la Casa de la India, y solo hay 3 en Europa y unas en Valladolid. Pues estuvimos viéndola y estaban todos emocionados por el trato recibido. Lo había organizado uno de los alumnos, se sentía él como muy reconocido por el grupo, porque no dejamos de ser un grupo. Entonces, yo funciono desde el día a día. No tengo un traje ni un personaje, porque cuando me lo he puesto alguna vez, y te hablo de años atrás, se pega una manchita a ese traje y ya se acabó, ya no te sientes bien. Y eso yo no quiero pasar por eso, no me gusta. Excelente ejemplo, me encantó. Sí, incomoda, incomoda. Eli, pues estamos llegando ya al final de este programa. No sé si quieras comentar algo más de este yoga sensible al trauma que se nos haya quedado por ahí en el tintero. ¿Con qué te despides el día de hoy? Bueno, pues me despido. Habría mucho que hablar, pero yo creo que hemos dado unas pinceladas para que la gente no piense que es algo físico solo, sino que todos tenemos una herida a la que podemos acudir como ejemplo y como maestra para que nos ayude, pero sin sufrimiento, sin entrar en psicologías ni en movidas de meas culpas, sino el cuerpo físico es maravilloso, con un movimiento articular sencillo, una respiración consciente y una pequeña relajación guiada y meditación nos puede ayudar de forma autodidacta para ir empezando. Ya es seguro que el terapeuta de yoga que aparezca por allí será el apropiado para ti porque la energía se mueve enseguida en cuanto tú quieres salir de esa situación. Entonces yo me quedo con que todos podemos hacer yoga, que hay un yoga inconsciente que hacemos sin saber, pero que cuando le pones conciencia todo cambia y cambia para un bien. Y darte las gracias, Mick, porque sé que andas liado, que estás también con tus cosas y que hacer el esfuerzo de este cambio horario entre México y España para los dos
es un esfuerzo, pero de verdad siempre es muy agradable, me lo paso muy bien con estas entrevistas. Pues muchas gracias a ti también, Eli. La verdad es que esto tú sabes que para mí también es un compromiso, no solamente contigo y no nada más con la gente también, sino es algo que yo quiero hacer y entonces pues siempre saldrá el tiempo para irlo haciendo, ir avanzando, ir brindando esta información tan valiosa como la que nos regalaste el día de hoy y que mira, para mí es un placer cuando de pronto veo que ya está resonando por ahí con X, con Y, con Z, que a lo mejor están en sus propios procesos también y que esto son de alguna manera herramientas, lucecitas, directrices que les pueden aportar. Eso es lo que estamos haciendo tú y yo aquí el día de hoy, pero también, como lo comentaba al inicio de esta charla, que de pronto lo hacemos con Juan de Dios, o que sí con Elke, o que tú allá en el grupo en donde estás haciendo esta formación, en fin. Entonces, es un verdadero y absoluto placer, se la pasa uno re bien. Mira, se me fue el tiempo de verdad como agua, así es que de nueva cuenta, Elizabeth, muchas gracias por estar acá con nosotros. Una cosa que te quería decir. Un saludo de mis hijos, Manuel y Violeta, que les encanta tu voz. Entonces, te lo tenía que decir, que siempre se me olvida, sobre todo el mayor que estudió para doblaje y bueno, le encanta todo el tema de doblar voces y demás. Siempre que escucha a Nick dice, ¡ay, estás con Nick el mexicano! ¿Cómo? Me gusta cómo habla ese chico. Así que te lo tenía que decir. Que un abrazo de parte de mis hijos. Muchas gracias, Eli. Y igual salúdalos de mi parte. Yo los conozco nada más así en fotografía, luego en las publicaciones que tienen. Que por cierto, aprovecho ahora este momento para decirles que toda la información pertinente para contactar y seguir a Elizabeth Dávila va a estar, como siempre, en la descripción de este video. Entonces, pues también saludos para ellos. Muchas gracias, Eli. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Y bueno, pues nos vemos en una próxima emisión aquí en Revela tu Magia. Gracias, hasta luego.